de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, había que decir esto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Una palabra difícil. Dice en Jeremías capítulo 20, versículo 1, yo lo tengo que buscar. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó, lo golpeó, Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo. El cepo era esa madera que ponía el brazo y la cabeza así, una madera encima y no se podía mover, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, lo dejó un día entero. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a toda Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia, y tú, Pasur, y todos los moradores de la casa irán cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú, y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentiras. Una profecía tremenda. El profeta Jeremías, algunos lo llamaban el profeta llorón, lloraba. Es que había que estar profetizando ahí. Había que animarse a decir lo que Dios le decía que le diga al pueblo. ¿Por qué daba esta profecía? Un poco le tengo que explicar al que es más nuevo. Israel se había alejado totalmente de Dios. El Señor le había dicho, no se hagan lugares altos de adoración a los Baales, a dioses ajenos. ¿Y qué hacía el pueblo? Se hacía Baales, Era un pueblo rebelde y contradictor, y Dios tomaba distancia del pueblo y había dado una profecía, esta entre otras, que el pueblo Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Bíblicamente está no solamente comprobado bíblicamente, sino científicamente. Fue llevado el pueblo cautivo a la tierra de Babilonia, allí donde estaba el rey Nabucodonosor. Tuvo cumplimiento toda la palabra de Dios, pero había que pararse ahí adelante y decirle al pueblo, van a ser llevados cautivos y vamos a pagar el precio de la desobediencia. Había que pararse ahí. ¿Se imagina? Imagínese usted parado en una tribuna de fútbol y decirle algo semejante a esa tribuna donde están todos concentrados ahí. Vaya a la tribuna de Boca y lleve a uno de River y diga, viva River, no le va a quedar nada. Bueno, salvando las grandes distancias, esto era peor, porque les estaban diciendo
que iban a ser llevados en esclavitud. Esa palabra tuvo cumplimiento. Pero a raíz de un montón de cosas que le pasaron a Jeremías, imagínense que él va a dar una profecía, da la profecía, pero era porque Dios le decía que le daba la profecía. Y alguno puede decir, ¿y cómo sabía que Dios le daba la profecía? Porque conocía a Dios, porque conocía la voz de Dios, porque sabía quién era Dios. Y Dios le hablaba y lo respaldaba, porque cada una de las profecías que dieron estos hombres de Dios, Ezequiel, Jeremías, Isaías y tantos otros, tenían el respaldo que la palabra tenía cumplimiento. Esto era el aval más grande que tenían. Y es así cuando Dios da una profecía. Ha sido una profecía porque esa profecía tuvo cumplimiento. En el caso de Jeremías, él da una profecía y lo ponen en un cepo, lo dejaron un día entero. Usted entendió con el gesto que yo hice lo que era un cepo y estar en esa posición inclinada un día entero. Si a veces uno hace una mala, se sienta de mala forma y le agarra tortícoli y tantas cosas o hace un movimiento indebido, imagínense estar en el cepo. Y cuando lo sacan del cepo, le habla a ese falso profeta y le da la profecía que leímos, que tuvo cumplimiento. Pero yo los invito a que lean, por favor proyectá Jeremías capítulo 20, verso 8. Luego el versículo 7 lo voy a leer después, porque estoy invirtiendo los roles de los versículos. Jeremías 28 dice, y lo dice el profeta Jeremías, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Miren lo que pasaba en el corazón de Jeremías. Dice, al fin y al cabo, lo dice parafraseando, yo le digo al pueblo lo que Dios me dijo que le diga y me es de afrenta, me es pesado, termino en el cepo, mis amigos no me quieren, mis amigos están esperando que yo caiga, mis amigos están esperando que resbale. Claro, porque la realidad es que a los amigos no les gustaba lo que Jeremías decía. Les molestaba. Alguien que lo haga callar a este hombre. Mientras tanto, le explico a los nuevos, los lugares altos de adoración a los Baales estaban ahí arriba. Y el pueblo que desobedecía a Dios. Y no le consultaban a Dios, le consultaban a los brujos, a los curanderos de turno, a los falsos profetas. No discernían, un poquito lo que predicaba días pasados, había ausencia de discernimiento de espíritus. No había discernimiento. Ni siquiera podían discernir que lo que Jeremías estaba diciendo era lo correcto. ¿Pero por qué?
Porque es más fácil escuchar la otra trompeta. Es maravillosa la otra trompeta. Está todo bárbaro. Métele para adelante. Está todo bien. Tengo problemas con las drogas. Seguí con lo tuyo. Tengo problemas con el alcohol. Seguí con lo tuyo. Tengo problemas con... Seguí, no pasa nada. Está todo bien. Es más fácil la otra trompeta. El sonido de la trompeta. El otro sonido, el que nos confronta con el mensaje de Dios, es más difícil, pero es punzante, porque es la palabra de Dios. Hay un versículo que yo no les leí y que fue el 7, que es el que estaba antes, obviamente, del 8. Y el 7 dice, Jeremías 27, da los motivos, Jeremías, por los cuales seguía caminando. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Qué le pasó a ese hombre que tenía ganas de patear el tablero y decir, hasta acá llegué, no me hables más, Señor? Tenía ganas de ponerse un tambor de los que no existían, de 200 litros de los de aceite, meterse ahí y si era posible que lo tiren en el medio del océano y no salir más. Ese hombre, que pudo haber sido una mujer, tranquilamente entró en una situación compleja, cualquiera diría en un pozo depresivo. No quería más. Todos estaban esperando que se equivoque. Estaban esperando que resbale. Estaban esperando que patine. Es muy fuerte. Estos eran los amigos, imagínense los enemigos. Pero Él da la razón por la cual Él sigue en pie y Dios lo sigue usando. Y dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dice luego, tenía un fuego que ardía en mi interior. ¿Saben? Él ha tenido, el profeta, esto no fue algo que ocurrió en una cuestión de minutos, lo sacaron el cepo, no, transcurrió tiempo, pasaron días donde no quería ni asomar la nariz a la calle, porque él sabía que el mensaje que había dado era de Dios, pero le pesaba, porque es más fácil dar el mensaje de Dios y que todos te aplaudan. Es más fácil dar el mensaje de Dios y que algunos lo pongan en andas y que, como los jugadores cuando salen campeones, qué lindo, qué bueno. No, ocurre todo lo contrario. Es como que siempre el mensaje va en contra del mundo. Va en contra del mundo. Vamos en contramano, hermano. El mensaje de Dios va en contramano del mundo. Y cuando me refiero en contramano del mundo, no me refiero a los escogidos, sino a los que no son escogidos. Va en contra del mundo. Porque hay otros códigos, hay otras prioridades, hay otros objetivos, hay otras cuestiones. Pero esto que le pasó a Jeremías, les pasó a otros. El profeta Elías, uno de los más grandes, por no decir el más grande que tuvo Israel, cuando Jezabel lo perseguía, dice que comenzó a huir por el desierto. Para los nuevos les digo, lo perseguía Jezabel, que era la esposa del rey Acab, que era la mujer más mala, Jezabel, que había en la tierra. Creo que no debe haber habido una mujer más mala que ella. Y lo perseguía porque había hecho descender fuego de lo alto. El profeta Elías había consumido
una ofrenda, Dios le había respondido y ahí había algo en juego. O era la vida de Elías o era la vida de los profetas de Baal. Y a causa de ese respaldo de Dios, murieron los que eran los falsos profetas, los lideraba Jezabel. Y cuando se entera Jezabel, le manda un mensajero y le dice al profeta que había hecho descender fuego de lo alto: yo voy a hacerte lo mismo, vas a morir de la misma manera. Y aquel hombre que había tenido el respaldo de Dios, imagínese usted tener y yo tener un respaldo de Dios así, que desciende fuego de lo alto. Pero pasaron unas horas y el profeta se fue al desierto a morir. Le dijo: Señor, quítame la vida. No lo podía soportar, pero Dios lo había respaldado. Le había mostrado, había descendido fuego de lo alto. Yo no soy mejor que mis padres, le dijo Elías. No soy, lo que estaba diciendo Elías es: yo no soy mejor que todos los que no te buscan. No soy mejor que los otros que se han hecho tantos altares, tanta idolatría, que tu palabra les entra por un oído y les sale por el otro. No soy mejor. Y se fue al desierto a morir. Dios le envía el ángel, le trae pan. Qué interesante que hoy vamos a participar de la cena del Señor. Le trae el pan y le dice: come, que coma. Se durmió de nuevo, el ángel lo despierta: come, que te resta un largo camino. Y luego de haber comido un poco de pan, caminó 40 días y 40 noches para cumplir otro objetivo que Dios le había puesto por delante. Pero esto es moneda corriente. En la cristiandad no hay superhéroes o heroínas que no tienen ningún problema. No, tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos dificultades. No tenemos lucha contra sangre ni carne, dice la palabra, sino contra principados, huestes de maldad. Hay una lucha que el creyente tiene permanente con las aflicciones de cada día en las distintas esferas. Y muchas veces el ser humano cae en esa situación donde nos encontramos un día con el Señor y estamos maravillados y sentimos su presencia, y pasó un día o 2 días o una semana y no tenemos ganas ni de levantarnos, ni de asomar la nariz a la calle, porque las cosas por ahí no salen como alguno quiere. ¿Me explico? ¿Me sigue? Y si le ha pasado a estos hombres de Dios. Imagínense que Job, un hombre que temía a Dios, tenía un respeto por Dios tremendo, y que Dios le dijo a Satanás, le dijo: ¿has visto lo que es mi siervo Job? ¿Usted se da cuenta lo que es en la boca, no de un hombre, en la boca de Dios, que le haya dicho a Satanás: ¿has visto lo que es mi siervo Job? Claro, era. Y Dios estaba, permítanme la palabra, estaba orgulloso de Job. Lo veía y decía: no encuentro, es una cosa que... Y se lo dijo a Satanás. Y Satanás, muy cruzado de brazos, le dijo: ¿cómo no querés que te ame si todo lo que el tipo este toca lo prospera? Todo lo que hace se lo multiplicás. Tocalo un poquito. Tocalo. Y Dios lo miró desde arriba y le dijo: toca todo lo que tiene, pero su vida no la toques. Porque Dios sabía lo que había en el corazón de Job. Sabía. Y comenzaron
todas las dificultades en la vida de Job. Léalo. Sos nuevito, lee el libro de Job. Fíjate en el índice de las Escrituras y ahí fíjate lo que dice. Buscalo Job y léelo entero. Si usted hace mucho que no lo lea, léalo. Léalo. En un momento Job, de dificultad, llegó a tener hasta sarna. Se rascaba con un palo. Le dijo a Dios: ¿por qué nací? Mejor me hubiera sido no nacer. Ninguno de nosotros tiene ni idea lo que es pasar por una situación así, ni idea. Pero sí tenemos idea porque nos pasan cosas. Es más, hermanos, usted tiene que saber que hoy usted está acá y ha tomado la fuerza de decir: voy a ir a la iglesia, tengo un montón de cosas que hacer, pero voy a ir a alabar el nombre del Señor, voy a ir a escuchar la palabra, voy a estar en comunión con mis hermanos. Pero hay otros que no han podido venir y es porque no han tenido la fuerza para levantarse. No han tenido las ganas. Está el otro que siente, que dice: pero no, ¿para qué voy a ir? Y no sea cosa que no tengo ganas, no tengo ganas. Y está en una situación compleja. Y de estos hay mucha gente así. O el que está delicado, o el que está desganado, el que vive lejos, el que no puede y el que entiende que no puede. ¿Qué cree usted que le pasaba a Jeremías? ¿O qué cree que le pasaba a Elías? ¿O qué cree que le pasaba a Job? El mismo Job, en uno de los capítulos finales, cuando ya su vida comienza a tomar otro color, porque empiezan a ocurrir cosas muy fuertes, porque ahí se veía el respaldo de Dios sobre su vida. Él dice: yo hablaba cosas grandes que no entendía ni comprendía, mas ahora mis ojos ven al Señor. Claro, yo hablaba del amor del Señor, pero no lo había entendido mucho. Lo entendió al amor de Dios cuando tuvo que pasar por todo ese valle de sombra, de muerte, del que habla David en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero hay que estar ahí abajo y entender que la vara del Señor, el cayado del Señor, están ahí. Porque cuando se está en el valle de sombra de muerte, uno cree que está solo. Y los sentimientos, porque hay algo que nos pasa a nosotros, los seres humanos, y es que ese tipo de sentimientos nos juegan una mala pasada. Lo primero que te dice: nadie me quiere, y nadie me comprende, y nadie me llama. El pastor no se ocupa de mí, aquel hermano no se ocupa de mí. Y empiezan todas las maquinaciones que uno mismo se empieza a dar y se potencia. Pero hay un sector todavía más grande de hermanos, y digo hermanos porque tienen el sello del Espíritu Santo, porque aman al Señor, aun cuando se sienten desprotegidos, o en algunos llegan a decir: bueno, yo amo a Dios a mi manera. Hay un sector muy grande de gente que no se congrega y que no tiene ni pensado congregarse y que obviamente no pertenecen a ninguna congregación, y a la que pertenecían ya no pertenecen porque no. Y quedaron como en una meseta. Y el mensaje de esta noche es para todos los que se saben débiles, para todos los que nos sabemos débiles, para todos. Hay gente que tiene a veces una personalidad, que es una cuestión, digo yo, de personalidad, y que
Nunca tiene ningún problema. Nunca pasa nada. Pero hay otros que están identificados con esa debilidad y que necesitamos de eso que experimentó Jeremías. Yo tenía un fuego en mi interior que no me permitía quedarme y deprimirme porque había pasado el día anterior en un cepo, ni porque mis amigos me dieron la espalda esperando que fracasen todas las palabras que di. Y es lo que el Señor quiere encender en sus hijos, más en los que están tomando distancia. Los quiere encender. Los quiere encender. Porque son parte del rebaño, porque son parte de sus hijos, porque son parte de este reino de Dios. Porque no ha terminado ni la tarea de ellos en la tierra, ni lo que Dios quiere que realicen, ni ese contacto con la hermandad, ni ese contacto con el Señor, ni hay un rebaño que está en esa meseta. Y lo mal que se puede hacer si uno comienza a juzgarlos, porque uno lo primero que hace, y es verdad, yo me encuentro muchas veces con gente así, trato de animarlo y le digo, hermano, levantá los brazos caídos, no dejes de congregarte. Anímelo, dele la palabra de Dios como lo hizo Jeremías, como lo hizo Ezequiel, como lo hizo Daniel, como lo hizo Isaías, como lo hizo Amós, Nahum, Jonás. Pero una palabra de Dios que anime a que esa gente, estos hermanos, vuelvan a reconstruir sus vidas, porque muchas veces las vidas quedan como ruinas, como cuando Israel fue destruida y uno ve lo que hizo alguien como Nehemías, como Esdras, que desde la comodidad de donde estaban puntualmente Nehemías había algo que lo inquietaba acá y se le presenta al rey y el rey lo ve y le dice, ¿por qué tu estado de ánimo es caótico? Él le dice, porque mi pueblo tiene las murallas, las puertas quemadas, los muros caídos, y el enemigo está haciendo escarnio. Y aquello que le pasaba en el corazón que venía de parte de Dios, el rey lo termina habilitando para que él vaya a levantar aquellas ruinas. Me contaba un joven estos días, él de chiquito lo habían llevado a la escuela dominical. Miren lo que hace la escuela dominical. De chico había estado en la escuela dominical, lo había llevado una familiar, y en la escuela dominical que lo ponían a pintar, que lo ponían a aprender y que aprendía quién era Jesús y los discípulos y el sacrificio del Señor en la cruz y lo que era el amor de Dios. Y uno dice, es la escuela dominical. Pasó tiempo y ese joven fue siendo cada vez más grande, un adolescente, no volvió a la iglesia. Luego fue un joven, luego fue un hombre. Tuvo muchas caídas a lo largo de su vida, muchas dificultades laborables, dificultades familiares, dificultades de vicios. Y con el correr de los años, el Señor, estando en esa meseta, le recordó aquellos principios de una maestra en una escuela dominical.
Principios elementales, sencillos. La maestra posiblemente no haya sido la luz, pero tenía conceptos claros y los transmitió, suficientes para que ese joven se acerque a la misma presencia de Dios y su vida sea restaurada. Suficiente. Esto que les digo es un testimonio real entre miles. Entre miles. ¿Quién no se ha tomado vacaciones con el Señor? ¿Saben la cantidad de gente que nunca ha faltado un culto y está lejos del Señor? Son realidades. Y hay otros que no faltan nunca y tienen una vida que están de una manera perfectas con el Señor. Habemos de todo en el cuerpo de Cristo. Está el que nunca toca las Escrituras y está el que lo conmueve y lee las Escrituras todos los días. Está el que tiene su vida intachable y está el que no. Hay de todo, es de todo. Acuérdense cuando los pescadores tiraban la red, sacaban y había peces que ya eran pescados porque estaban en la red y no eran lo que estaban buscando, iban de nuevo al agua. Bueno, en la vida de la cristiandad ocurre lo mismo. Nos tiene que llevar primero a esta relación hermosa con el Señor que Él tiene reservada para nosotros, sus hijos. Y que cuando estamos en ese valle, por H, por B, por C o por lo que sea, tengamos ese reflejo de me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Porque es la cruz la que nos seduce. El Señor no nos llama a través de bienes, de promesa de bienes de ningún tipo. Lo que a nosotros nos seduce es la cruz. Es el sacrificio de Cristo en la cruz. Si murió por mí. Por eso cuando uno habla del sacrificio del Señor no tiene que decir, murió por la humanidad. Sí, murió por la humanidad. Pero si podés personalizarlo, decir, murió por mí. Por mí, por mis pecados, por mis maldades. Por un hombre, Adán, toda la creación fue condenada, por un hombre fue redimida, comprada. Ese hombre fue Jesús, todo hombre y todo Dios, que creyendo en Él tenemos la vida eterna, el perdón de pecados. Somos sus hijos y nos da esta relación preciosa, hermosa. Luego Jeremías en el capítulo 20, versículo 11, después de haber declarado todo esto, después que él fue seducido por el Señor y que salió de ese valle oscuro, chato donde estaba, dice en Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dice, Jehová está detrás de mí como un poderoso gigante. Y le cambió todo. ¿Qué pasó? ¿Tenía un altibajo él? No. Salió de ese valle y el Señor lo elevó y lo puso en el borde de la cumbre. Y ahí lo pudo ver. Sus ojos espirituales se abrieron. Y dijo, Jehová, ahí está el cepo, es verdad. Pero Jehová, estás detrás mío como poderoso gigante. ¿Sabes? Detrás tuyo está Jehová como poderoso gigante.
Cuando tu vida está encaminada como un riel, está como poderoso gigante. Es que cuando el Señor está como poderoso gigante, hermano, perdónenme el ejemplo, es como ver un tren. Cuando un tren va por las vías, puede ir a una velocidad impresionante. Vea el tren bala famoso en Japón, véalo en Europa. Oh, es maravilloso. Yo tuve la oportunidad en una ocasión en Francia, iba manejando un vehículo, iba a ver unas iglesias en Holanda y iba llevando unos pastores y me pidieron que maneje, iba manejando un vehículo rápido. Y en un momento voy por la autopista, iba rápido, yo les puedo asegurar que en esos tiempos manejaba rápido, hoy ya no. Pero iba rápido. Iban todos dormidos en esa Peugeot que yo manejaba. Iba a 160, no se lo diga a nadie. Pero ¿saben? Pasó el tren bala que iba a la par de donde íbamos nosotros en la autopista. Y a mí me pasó como alambre caído. Cuando uno está en el espíritu, hermano, las ruedas de ese tren están donde tienen que estar en la vía y va a ir muy rápido, porque Jehová está como poderoso gigante. Ahora, cuando el tren descarrila, hermano, no lo va a mover ni con un guinche. Cuando el vagón salió de la vía, no invente nada. Es como estar en el valle de sombra, de muerte. Es la depresión. Ahí dejamos de confiar en el Señor. Nos olvidamos de las Escrituras. Nos olvidamos hasta cuando aconsejábamos a otro y le decíamos, tus brazos arriba, adelante, no decaiga tu ánimo. Nos olvidamos de todo. Pero si éramos los mismos que aconsejamos a otros. No, pero ahora no puedo. Hay dos opciones. O nunca conoció al Señor, o está en el valle de sombra, de muerte. De la única manera que se va a salir de esa situación no es enojándose con Dios. De la única manera que se sale de esa situación es con una cuota de humildad inmensa, porque nosotros somos muy chiquititos y lo que hay que reconocer es la grandeza de Dios y todos mis errores en esa humildad. Señor, perdóname por no confiar en ti, por no esperar en ti, por confiar en mis fuerzas, por confiar en mí mismo. Es la cuota de humildad que tiene que tener todo creyente. Nunca perder de vista quién es Dios. Nunca perder de vista quién es cada uno de nosotros para poder salir de eso. No es una cuestión de reconocimientos. Cuando la gente a veces busca, que a todos nos pasa, a nosotros nos encanta el reconocimiento. Qué lindo, hermano. Lo que necesitamos, ¿sabe cuál es el único reconocimiento maravilloso que hay y que nuestros oídos es el que tienen que anhelar oír? Es cuando el Señor le dio 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a otro, y el que tenía 5 los multiplicó por 5, el de 2 y el de 1 lo guardó. Y el Señor, el que multiplicó los talentos, le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow, es ahí. No, pero no me tienen en cuenta, no, pero uno tiene que dejarse de tonteras. ¿Saben? Dios nos quiere usar de una manera práctica en el llano. ¿Saben? Tenemos una guerra triste, lamentable. ¿Saben? Los generales pueden planificar las guerras y algunos hasta las planifican desde un escritorio, desde una computadora, a miles de distancia. Pero ¿sabe quién es el que pone el pecho a las balas? Son los soldados que están ahí adelante. Tristemente en una guerra, un espanto.
Ahí demuestran los egoísmos de la gente, de los gobiernos, de los poderosos. No estar en el calzado de ellos cuando el Señor venga o se vayan a su presencia. Pero ¿saben? Dios tiene propósitos muy grandes con tu vida. Hoy algunos de ustedes están acá porque hubo un soldado, hombre o mujer, porque te ha visto en una situación compleja y te ha hablado de ese amor de Dios que ha encendido esa mecha en tu corazón. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Encendió la mecha, pero para que otra vez vuelva a arder, para que otra vez vuelva a sentirse ese amor de Dios. Es eso. El Evangelio es tan sencillo como eso. Decía Asaf, un gran colaborador de David, haciendo salmos. Dijo en el Salmo 73, verso 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero mi roca es Dios. ¿Quién es la roca en el Nuevo Testamento? Es Jesús. Él es la roca. Él es la roca. Lo que decía Asaf en un salmo precioso y profético, mi corazón y mi carne, hermano, se vienen abajo, quedan en el llano, pero mi roca es Jehová. Y es cuando uno pisa en firme. Cuando uno pisa en firme, es cuando uno tiene un auto común y entra en un lugar donde hay arena, se le va a quedar encajado y no lo van a sacar empujándolo una grúa. Pero cuando uno tiene un vehículo 4x4 que tracciona las 4 ruedas, uno se mete con ese vehículo en la arena y tracciona y sale donde quiere. Bueno, la vida espiritual del creyente es como el 4x4. Pero cuando de golpe uno corre la palanca, porque a veces tiene una palanca el auto y la corre y la puso en 4x2, se te va a quedar estancado. Se te va a quedar ahí. Y nosotros muchas veces corremos esa palanca y quedamos 4x2 y dejamos de andar en la arena. Si estás acá, no ha sido por inercia, sino porque el Espíritu Santo te está sosteniendo. Pero también el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría para poder guiar a otros a la misma presencia de Dios. A la misma presencia de Dios. Hay un trabajo del Espíritu Santo que nos usa desde el llano, nos usa a todos nosotros desde el llano, desde la calle, desde el olor a mano sucia, hermano, del olor a transpiración. Es ahí donde el Señor nos usa. Es el cuerpo a cuerpo, es el interés para que el hermano pueda salir del llano y pueda saber lo que Dios tiene para su vida. ¿Sabe? Esta noche vamos a participar de la Cena del Señor. Y lo que es la Cena del Señor, que es algo tan maravilloso, porque estamos recordando lo que Él hizo en la cruz, pero también recordando lo que significa ese sacrificio, pero también sabiendo que el Señor vendrá. Él viene y viene a buscar a la iglesia. Y hacemos esto en memoria de Él, como dice las Escrituras, como lo dijo el Señor, hasta que Él venga. Pero al partir el pan, hay algo, y a comer del pan y beber de la copa, hay algo que el Señor quiere hacer en nuestro corazón. Siempre el Señor tiene un propósito. No hay día en el que el Señor no tenga un propósito con su amada. ¿Quién es la amada? Sos vos, soy yo.
es la iglesia. Siempre tiene un propósito. Libres del juicio, libres de la condenación. Yo hoy meditaba en esta palabra y me acordaba cuando el Señor habla del fariseo y el publicano. Dice que el publicano, él decía, veía que estaba el fariseo ahí y el publicano, y ahí estaban los dos, y uno diciéndole, Señor, no soy propicio, no merezco estar acá, y estaba con la cabeza agacha. Y el otro diciéndole, yo soy un genio, pongo mis ofrendas, ayuno, oro, soy un relojito. Y el Señor termina dejando la enseñanza. Uno descendió de ese lugar justificado y el otro no, por la ausencia de humildad. Señor, te necesito. Te necesito. Ya dejemos de mirar lo que me hicieron, lo que no me hicieron, que no me reconocieron, que fue poquito, que... ¿Sabe? Hay tantas cosas para mencionar si uno quisiera. Jeremías tenía muchos motivos para decir, yo no hablo más el nombre del Señor. Si uno lee todos los capítulos de... ¿Por qué le decían el profeta llorón? Porque lloraba. Así de sencillo es el Evangelio. No sos un superhombre, no sos una superheroína, sos una hija de Dios. Sos un hijo de Dios. Y Dios tiene propósitos con tu vida. Amén. Yo te invito a que inclines tu cabeza por un momento. Si podés. Luis, Lidia, Víctor, si me das una mano y vamos a participar de la cena del Señor. Aleluya, aleluya. Nelson, ¿podés darme una mano con la cena, por favor?